para que garantice educación pública, laica y gratuita de todos y todas, mexicanos y mexicanas, desde preescolar hasta nivel superior. Sé que hay una modificación en 93 que se hizo para tratar de acotar la responsabilidad estatal solamente para educación básica. Sin embargo, en el espíritu del artículo 3 constitucional, esto no se limitaba a educación básica. Pero además, el artículo 3 constitucional establece que la educación tendrá una orientación basada en los resultados del progreso científico y tecnológico, que será nacional, eso está definido por el propio artículo, democrática, que contribuirá a la mejor convivencia humana. La educación así concebida es parte de la construcción de una sociedad soberana, democrática y con identidad nacional. Esto es lo que nosotros tenemos en el artículo 3 constitucional. ¿De quién o de qué se defiende a la educación pública? Bueno, estoy ante especialistas. A nivel mundial, la mercantilización de la educación es un proceso que inició desde la segunda mitad de la década de los 80. Forma parte de las reformas estructurales que el neoliberalismo ha impuesto en la mayoría de las sociedades. Y como sabemos, ha sido ampliamente estudiado. En la globalización neoliberal, los derechos sociales desaparecen como tales. La educación, la salud, el trabajo, ahora son responsabilidad individual. En el modelo que se nos ha impuesto, de corte neoliberal, la educación se transfiere de la esfera de lo público a la esfera del mercado, de lo privado, negando su condición de derecho social y transformándola en una posibilidad de consumo individual, que va a ser variable según el mérito y la capacidad de los consumidores. La educación, en este contexto, en este modelo, debe ser pensada como un bien sometido a las reglas diferenciadas de la competencia. Compartimos con Hugo Aboites la concepción que tiene de privatización de la educación. Él dice que estamos ante una privatización en su sentido más profundo, la que consiste no solo en la adopción de ciertas iniciativas que pueden clasificarse como privatizadoras, como cobrar cuotas a los estudiantes o abrir los laboratorios universitarios a las empresas, y ni siquiera solo como la apertura de la educación al mercado. En la esfera político-social, privatización significa... no la apagué. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, entonces ahorita aprovechamos para que, por favor, apaguen. Para este sí se apaga. A ver si se apaga, porque si no lo echamos allá afuera. Bueno, entonces decía que comparto con Hugo Aboites la concepción que él tiene sobre privatización. Dice que no es solo la adopción de ciertas iniciativas, como pueden ser aumento de cuotas, o rentar los laboratorios, o subrogarlos en las universidades. Dice, y ni siquiera solo la apertura de la educación al mercado. En la esfera político-social, privatización significa que el Estado adopta a la clase empresarial como interlocutor fundamental y prácticamente único respecto de la educación, por supuesto de las universidades. La privatización es, en ese sentido, sobre todo, una cuestión de quiénes y cómo toman las decisiones fundamentales sobre el futuro de la enseñanza, es decir, es una cuestión de construcción. De esta privatización se derivan políticas educativas que cambian radicalmente el carácter de la educación, de sus contenidos, del papel que se asigna a los trabajadores de la educación, a los estudiantes y a los padres de familia, de su forma de gestión, del papel que se atribuye a los sindicatos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema a tratar, que es la Alianza por la Calidad Educativa? ¿Cuál es el origen de esta alianza? ¿Cuáles son sus controversias? Cuando los maestros de Morelos estallaron su huelga pública y constitucional, como ellos dijeron,
demandando la cancelación de la ACE, una pregunta que muchos padres de familia se hicieron y que estaba en la opinión pública era si defendieron la educación pública o, como afirmaba el gobierno de Morelos y federal también, defendieron sus privilegios. O sea, ¿qué era? ¿Qué había atrás de esto? Bueno, en esta breve ponencia trataré de mostrar lo que implica la ACE para la educación pública y el derecho a la educación, para los derechos de los maestros y por qué no es una más de las reformas educativas sexenales, sino un proyecto estratégico que busca cambiar el sentido de la educación en México. De ahí se desprenderá el juicio sobre si la lucha de los maestros de Morelos buscaba defender la educación o solo sus privilegios y por qué la negativa del Estado a resolver sus demandas. ¿Cuál es el origen de la ACE? ¿Qué es la ACE? La Alianza por la Calidad de la Educación. Bueno, en el origen de la ACE tenemos que identificar primero que hay motivaciones político-financieras que se vinculan a lo que todos conocemos como son las definiciones de los organismos supranacionales para educación en muchos de nuestros países. Esa es una vertiente que está vinculada con lo que es las formas, las estrategias que definen sus documentos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se vinculan con los préstamos a cada uno de los gobiernos. Tiene que ver con una restricción presupuestal para hacer más barata la educación, el costo de la educación. Tiene que ver también con una búsqueda de un control ideológico mayor hacia los actores educativos. Aquí hay un compañero ampliamente conocido, doctor en educación, Imanol Ordorica, que ha trabajado a profundidad lo que es la educación como un espacio de disputa, que es, creo que, un elemento muy importante también para entender el origen de la ACE. Por supuesto, una poderosa razón también es el control del proceso de trabajo de los trabajadores de la educación y especialmente de los académicos en general y en el caso de la educación básica de los docentes específicamente. Esto quiere decir también que hay un elemento político atrás, que era restar liderazgo a los maestros en México. Es devaluar lo que ha sido el papel de los maestros en nuestro país, responsabilizándoles de la falta de calidad educativa. Una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es cómo un gobierno tan débil como el de Calderón, que fue impuesto a través de un fraude, bueno, ahí puede haber discrepancia, pero me parece que esto es un elemento, por lo menos es un gobierno débil, pudo imponer reformas estructurales tan radicales como la privatización de la seguridad social y la Alianza por la Calidad de la Educación. O sea, ¿qué es lo que pasó? Yo en ese sentido me parece que hay que explorar una hipótesis también que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Es decir, el movimiento democrático tiene dificultades fuertes, sindical y los movimientos políticos también, y por lo tanto permitió que esto se pudiera concretar. Bueno, ¿qué es la ACE? La ACE es un pacto hecho en exclusión para la exclusión. Como todos ustedes saben, el 15 de mayo del 2008, la presidenta vitalicia del CENTE, Esther Gordillo, y el presidente Felipe Calderón suscribieron una alianza del gobierno y los maestros del país representados por el CENTE por la calidad de la educación. Esta es una frase dicha por el presidente Calderón. A la firma de la alianza convocaron a empresarios, a representantes de la iglesia, académicos, a una ONG llamada Transparencia Mexicana y a los gobernadores del país. A decir de los firmantes, su objetivo principal es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional. Pero en realidad, la ACE está hecha en exclusión
pues no se consultó a los sujetos de la educación, maestros, padres de familia, estudiantes. Es un pacto entre dos grupos de poder político